va a pasar el pastor Tony con nosotros. Ahorita nos vemos. Muy buen día a todos. ¿Cómo estamos este día? Oye, quiero empezar dándole la bienvenida a todos a nuestra familia iglesia. Somos una iglesia en diferentes lugares y que bienvenidos todos en este campus de Montemorelos, campus Fresnillos, Kairos, todos que están con nosotros en Liga. Bienvenidos. Vamos a darnos un fuerte aplauso dándole la bienvenida a todos nuestros campos. Nos encanta ser iglesia juntos y hoy es un día especial. Tenemos un invitado especial, un amigo mío de hace muchos años. El pastor Tony y su esposa Ver están pastoreando la iglesia Vida Monterrey. Y hoy vinieron el año pasado y compartieron. Le dije, Tony, tienes que regresar el próximo año también. Y ya se llegó la fecha. Y yo quiero que recibamos al pastor Tony con un fuerte aplauso. Pásale, Tony. ¿Cómo estás, Tony? Bien. ¿Puedo hacer una pequeña oración por ti? Gracias, y sí, por nuestra favor, iglesia. por favor. Vamos a orar juntos, iglesia. Padre, te damos gracias por este día, la oportunidad que nos das de reunirnos y escuchar tu palabra. Pedimos que hoy nos hables por medio del pastor Tony. Ayúdanos a entender que debemos entender y hacer lo que quieres que hagamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien. Contento de estar una vez más por acá, honrado de recibir, primero que nada, honrado de tener la amistad de Jeremy, del pastor Jeremy, de Sujei. Son queridos amigos de nuestra familia, pero también tenemos buenos amigos, el pastor Juan Antonio, su familia, el pastor Tim. Son personas que conocemos y amamos, personas del reino, las cuales también edifican nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Entonces, pues gracias por recibirnos, y estoy emocionado el día de hoy de poder compartir una palabra y de poder integrarme aparte a esta serie que han estado viendo, Aprende de mi error. Y bueno, hoy continuamos aprendiendo de eso, no solamente de cosas que vemos en la Biblia, cosas que pasaron diferentes personas, sino también cosas que vivimos nosotros. ¿Cuántos cometen errores aquí? Yo creo que Dios aún puede enseñarnos de esas cosas en las que por momentos flaqueamos, fallamos, y hay algo que podamos aprender de eso. Y quiero comenzar el día de hoy siendo sincero contigo. ¿Puedo iniciar así? Recuerdo hace algunos años cuando yo estaba en la universidad, tuve una etapa de mi vida en mis años universitarios donde, aunque fui cristiano desde los 14 años, yo llegué a la iglesia y conocí al Señor. Digamos que mi secundaria estuve en la iglesia, mi preparatoria estuve en la iglesia, y en algún momento durante la universidad recuerdo que mis convicciones empezaron a flaquear. Fue un periodo donde no tenía claro, permití ideas entrar a mi vida, permití tal vez conceptos de las personas con las que empecé a juntarme, y empecé a hacer una mezcla de lo que había crecido durante la iglesia y todas estas nuevas cosas que estaba experimentando, aprendiendo, o de las cuales me estaba dando concesiones. Tenía algunas convicciones cimentadas en este periodo que el Señor había venido y se había encontrado conmigo, pero no tenía una revelación cimentada de una relación profunda con el Señor en ese momento. Era, si lo puedo decir así, un poco más sostenido por tal vez una cultura adquirida, por una costumbre o por el conocimiento. Pero en ese momento, cuando yo dejé entrar esas ideas, esas amistades, esas diferentes prácticas, como que empezó una mezcla en mi vida de lo que yo sabía que era la verdad y lo que ahora estaba concediendo entrar a mi vida. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo, pero eso trajo por un momento y por un lapso como si se apagara mi corazón en mi relación con el Señor.
Y vi que fue algo peligroso y por eso es que el mensaje que quiero compartirte el día de hoy, que quiero compartirles el día de hoy, es algo que me apasiona, porque yo sé lo que es tener un altar derribado en mi vida, un altar derribado en mi corazón. Aunque por fuera todo parezca, nunca dejé de ser cristiano, nunca dejé de asistir a la iglesia en domingo, pero yo sabía que en mi interior y en mi corazón habían luchas, habían estas cosas con las que estaba luchando en mi mente, en mi espíritu, y que terminaron a llevarme por este lapso en una especie de adormecimiento espiritual. Entonces hoy veremos una escena muy poderosa que yo sé que algunos a lo mejor han escuchado. Está en el Antiguo Testamento, y en esta escena vemos al profeta Elías y un altar que está caído y él repara. Y el altar representa básicamente tu relación, mi relación con Dios. Representa nuestra entrega, representa nuestra devoción y nuestra adoración al Señor. Porque, sabes, Dios sigue haciendo la misma pregunta que hizo al pueblo de Israel a través del profeta Elías en este momento. Una pregunta muy, muy importante y muy profunda, y la vamos a leer ahorita en un momento en Primera de Reyes 18. Pero el profeta Elías les dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Y sabes, Dios está buscando hombres y mujeres definidos, hoy más que nunca. En el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, Dios está buscando personas definidas. Ojo, no perfectos, nadie lo somos, ni lo seremos, por lo menos en esta vida. Pero si has caído, si has sentido por algún momento que tu relación se ha apagado o ha disminuido con el Señor, Dios nos está llamando a reparar ese altar en nuestra relación con Él. Amén. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Hoy oramos, Padre, porque esta enseñanza, Señor, que tú nos hables, que sea tu Espíritu mostrándose a nosotros, Señor, que seas tú trayendo luz a lo que leemos y que seas tú edificando nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si estás anotando, el título del mensaje del día de hoy es Altares Reparados. Ahora, si vamos a hablar de altares reparados, tenemos que primero definir qué es un altar, porque yo sé que tal vez cuando decimos altares, algunos vendrá a su mente tal vez estatuillas, ¿no? O estatuas o figuras de piedra, ¿no? Algunos vendrán imágenes, para otros pensarán en fotos de personas que ya murieron, en flores, guirnaldas. Yo sé que en nuestra cultura mexicana un altar parece muchas cosas, y ahora en octubre mucho lo vemos por la ciudad y diferentes lugares. Pero bíblicamente hablando, un altar, Dios da señalamientos de lo que fueron altares, sobre todo en el Antiguo Testamento, y Él dio instrucciones que las piedras no debían de ser labradas, ni cortadas, ni cinceladas, sino que debían ser puestas en su estado natural. Y básicamente un altar era un lugar donde recopilaban tal vez piedras o algunas cosas, y ese memorial lo que hacía era recordar lo que Dios ya había hecho tal vez en el pasado con su pueblo, cómo Dios les había rescatado o había manifestado su poder para que el pueblo le conociera. Abraham hizo un altar, Isaac hizo altares, Jacob lo hicieron. En el tiempo del pueblo de Israel, un altar era un lugar donde algo era sacrificado. Animales eran llevados ahí. Ya cuando el pueblo estableció toda esta forma de adorar a Dios a través de los altares, animales eran llevados ahí y eran degollados. Esto era una sombra del sacrificio perfecto que habría de venir con Cristo Jesús. Era una figura de este sacrificio donde el sacerdote, el levita, tomaba un animal, lo degollaba, y por un momento el pecado de esas personas era limpiado y era perdonado a través de ese sacrificio, porque la sangre significa vida. Entonces, cuando hablamos de altares, el altar es un lugar de muerte. El altar es un lugar donde hay sacrificio. El altar es un lugar donde algo debe de morir. Es por eso que cuando las personas se casan, cuando un hombre y una mujer se casan, van al altar
No porque nadie se quiera morir, no me entiendan eso. No queremos que los novios se mueran en el altar cuando se están casando. Sin embargo, hay algo que está muriendo en ese lugar. El hombre, la mujer están muriendo a su propio yo y ahora entienden que entran en una nueva relación de pacto donde ya no solamente ven por ellos mismos, sino ahora son una sola carne y su vida es una devoción también para servir, amar, edificar a su cónyuge. ¿Estás conmigo aquí? Entonces Elías, en este momento, cuando hablamos de él y de sus tiempos, vamos a leer una historia donde él repara un altar, repara el altar de Israel, el altar de Jehová de los ejércitos, porque este altar estaba arruinado para este momento. Y la Biblia nos habla muchísimo acerca de lo que esto significa. Porque ya dijimos, un altar es un lugar donde algo es sacrificado, tiene que haber muerte ahí. Y si pensamos en nuestros corazones, nuestras vidas en el Señor, nuestras vidas entregadas a Dios, nuestro corazón se convierte también en un altar. Y hay cosas que debemos de entregar. ¿Estás aquí conmigo? Si yo digo que adoro a Dios sin sacrificar cosas que no le agradan, entonces estoy haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel en esta fecha, en este tiempo. Era una mezcla de creencias, porque quiero decirte algo: al Dios que tú y yo adoramos, a Él no le gusta compartir sus afectos. Dice la Biblia que tenemos un Dios celoso, que Él desea todo de nosotros. Él no quiere compartir tu vida con nadie más. Él quiere que todos nuestros afectos estén en Él. Dios no dice, bueno, está bien, tú puedes seguir reteniendo tal vez esa envidia, esa amargura, esos vicios, esos hábitos carnales. Está bien, con que me des el 30% de tu vida, yo estoy bien con eso. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios desea todo y cada área de nuestras vidas. Y en este momento Elías estaba de frente entre 850 sacerdotes paganos, sacerdotes del dios, de este pseudo dios Baal. Y fue una batalla enigmática la que vamos a leer. Tal vez una escena similar a lo que Moisés experimentó cuando abrió el Mar Rojo o cuando David peleó con Goliat. Esta escena que leemos de Elías es una batalla increíble. Y todas esas guerras solamente son también, de nuevo, una sombra de la más poderosa batalla que jamás se peleó. Jesús en el Getsemaní, muriendo a su propio yo para obedecer al Padre. Jesús en la cruz sacrificándose por amor por ti y por mí. Y Jesús resucitando y venciendo a la muerte. Sabes, todo eso son figuras de lo que Jesús habría de hacer más adelante, pero esto es bien importante. También son figuras de una iglesia que sí puede vencer al mundo, que sí puede vencer al pecado por medio del poder que vive en nosotros. Y yo sé que algunos se desaniman cuando hablamos de esto, de entregar toda tu vida y tus hábitos y esas cosas que sabes que no agradan a Dios, porque tal vez algunos se ven al espejo y dicen, he batallado tanto tiempo con estas cosas y no logro superarlas, no logro soltarlas, no logro romper con este patrón en mi vida. Y a veces puede ser frustrante, pero quiero decirte algo: Jesús nos da una promesa, nos da su Espíritu Santo. Y es a través de Él que nos dice que sí podemos vencer todas estas cosas. No por el poder de nuestra mente, no por el poder de nuestra alma, de un buen ánimo, como a veces ahí en el mundo nos dicen, tú levántate, vete al espejo y di 7 veces, hoy sí voy a poder. Tal vez eso te anime un par de horas o durante todo el día, pero a la larga eso no es permanente. Necesitamos su Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos confiar en su palabra y saber que Él nos tiene en sus manos, y eso nos va a dar el poder para salir adelante y vencer. Y hoy quiero compartirte durante los próximos minutos 3 cosas que vemos en esta escena tan poderosa de Elías y esta batalla con los profetas de Baal. Quiero mostrarte, compartir 3 principios que nos van a ayudar
a ti y a mí en un momento donde tal vez estemos peleando con ideas, que estemos en nuestra vida, que se haya apagado espiritualmente, ¿cómo podemos volver a encender y reparar el altar de tu corazón? Amén. Quiero que me acompañes, por favor, Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leerte el versículo 20 y el versículo 21 y dice así: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, fíjate esta pregunta tan importante que leímos: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. La primera cosa que necesitamos es ser confrontados. Lo mismo que Elías hizo aquí. Necesitamos confrontación. ¿Sabes por qué? Porque Dios exige definición de nuestra parte. Esta es la pregunta que nos va a llevar al valle de decisión. ¿Hasta cuándo vacilarás? O de otra manera, ¿hasta cuándo estarás titubeando entre dos opiniones, entre dos sentires? En otras palabras, Elías les está diciendo: si Dios va a ser tu Dios, síguelo, y si no, piérdete. Qué duro. Sí es duro, pero es una verdad. Y Elías no tuvo temor en decirla de esta manera. Y esta es la pregunta: ¿hasta cuándo vamos a vivir vidas que vacilen entre dos opiniones? Porque el pueblo que está confundido, las personas que no viven definidas en una vida de devoción al Señor, siempre se queda callado. Tú te preguntarás, ¿por qué el pueblo no respondió a esta pregunta que hizo Elías? El pueblo no respondió porque una persona confundida, cuando no hay claridad en lo que cree, quiero decirte, sin claridad no va a haber voz en tu vida. La voz la vamos a perder. Estamos hablando de que cuando tenemos convicción en quién es nuestro Dios, en lo que dice en su palabra, en lo que Él desea para nosotros, cuando tenemos esa claridad, hay voz. Pero cuando no hay confusión, hay sincretismo, hay una iglesia que vacila en la doctrina, hay esta mezcla o esta ensalada de pensamientos, tal vez que adquirimos en algún momento por algún coach de vida o algún psicólogo que sigues en redes sociales que no es cristiano y que tiene todas estas mezclas de ideas que andan en todos estos rollos. ¿Sabes qué va a pasar? Que vamos a perder nuestra voz. Vamos a perder nuestra opinión y nuestra fuerza. Y cuando vienen, y esto es realmente el problema, porque cuando vienen los problemas y las dificultades, cuando tú y yo tenemos que enfrentar las batallas de esta vida, vamos a estar desarmados, porque no tenemos las promesas de Dios, ni vamos a estar sostenidos de Él en una relación cercana, y no vamos a experimentar su gracia como Él desea que la experimentemos. Y todo lo que Dios nos otorga. Ahora, una aclaración: no digo que de repente necesitamos platicar con personas y ideas de otras personas puedan ayudarnos. No quiero decir esto. Pero cuando hablamos del Espíritu, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de las convicciones eternas, es ahí donde necesitamos estar definidos. Elías confronta al pueblo para tomar una decisión. Y Dios siempre nos va a confrontar a nosotros a decidir. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, algunos hemos escuchado, leído esta historia. En los últimos días de la vida de Moisés, él convocó a todo el pueblo, a los líderes, a las personas influyentes, y les hizo una confrontación. Quiero leértela en Deuteronomio 30, versículo 19-20. Dice así: Moisés les dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Amado,
Cada día tomamos decisiones de vida y bendición o de muerte y maldición. Y eso es una realidad para nosotros, porque para Dios no hay lugares grises. Para Él la falta de decisión, fíjate, la falta de aplomo, la falta de definición termina siendo un no. Él quiere nuestros corazones. Para nosotros pueden haber tonos grises y podemos dejar entrar cualquier pensamiento aún moderno o cosas que estamos viendo y consumiendo y decimos, bueno, ¿quién dice que esto no agrada a Dios? ¿O quién dice que esto no está mal? Para nosotros pudieran haber esos tonos grises, pero para Dios no los hay, especialmente en lo espiritual. Sí, hay cosas en las que debemos de ceder, sobre todo en el matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos saben que cuando tú te casas y tu esposo o tu esposa no pone la pasta como tú siempre la pones, llega un momento donde tienes que ceder para que haya paz en la casa, ¿cierto? Que cuando tu esposa o tu esposo no pone, ¿cuántos saben que hay una manera de poner el rollo de papel en el lugar donde va? Sí, yo sé. Los que no saben que hay una manera lo están poniendo mal, lo más seguro, Pero hay cosas en las que debemos de ceder para que haya paz en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Sin embargo, en lo espiritual y en la palabra hay cosas que no debemos y no podemos mover, porque esas cosas afectan nuestra vida, afectan nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras generaciones y afectan nuestra iglesia también. Esas cosas deben de estar claras en nuestras vidas. Y es lo que Elías está confrontando en este momento al pueblo. ¿Hasta cuándo vas a vacilar, a titubear entre dos opiniones? Si Dios es Dios, síguelo. Si no, piérdete. Suena duro, yo lo sé, pero es algo que tú y yo estamos enfrentando día a día. Quiero decirte algo. No tomar una decisión o decir que la tomaremos después es decirle no al Señor. Dios nos está llamando en este tiempo a buscarle y a definirnos por Él. Sabes, el pueblo de Israel en este momento, en esta etapa de la historia, tenía pensamientos progresistas. Tenía viejos demonios, viejas influencias diabólicas que siguen existiendo aún el día de hoy. Creían que podían adorar a Baales y también adorar a Jehová. El domingo alababan al Señor, pero el lunes se rendían a Baal y el martes a Acera. Y era como esta mezcla donde les era permitido en su mente ambas cosas. Y tristemente, eso lo vemos el día de hoy. Muchos viven igual, donde el domingo adoran, cantan, levantan sus manos, pero el lunes andan en otras cosas a las cuales adoran. A mí me pasó eso en la etapa que les comenté a un inicio. Me di concesiones, me permití entrar pensamientos, ideologías, aún participar de cosas que regularmente no hacía. Pero Elías está confrontando al pueblo y esa confrontación debemos de también escucharla nosotros, porque esos pensamientos siguen filtrados hoy en día en muchas iglesias. Quiero decirte lo siguiente: Dios no permite manejar porcentajes en nuestro interior. Él quiere el 100%. Quiero decirte algunas cosas rápidamente. Decir que somos cristianos y no ser perfectos, eso es normal. Aquí no hay perfectos. Decir que somos cristianos y pecar, lamentablemente, es parte de nuestra realidad porque somos humanos. Pero hay una diferencia entre pecar o caer ocasionalmente y practicar el pecado como un estilo de vida. Si lo practicas, necesitas arrepentirte, alejarte y ponerte a cuentas con Dios el día de hoy. Alinear tu vida. Decir que somos cristianos y pasar altibajos, errores, también es parte de nuestra realidad. Dios ya lo tenía contemplado. Pero decir que somos cristianos y no estar definidos, eso no lo contempla la palabra de Dios. Decir que somos sus hijos y andar indecisos no es lo que Dios quiere. En otras palabras, Elías les está diciendo: defínete, defínete. Y Apocalipsis dice que no hay cosa más asquerosa para Dios que la gente tibia
e indefinida. Sabes, a Dios no le da asco que peques. Para eso proveyó a su Hijo Jesucristo. Pero sí le causa algo que no seamos personas definidas. Un gran problema actual que tú y yo podemos experimentar, caer o aún ver a nuestro alrededor es la pasividad. Hombres, mujeres, jóvenes que no se definen. Y la sociedad en la que vivimos ha abonado a esta cultura donde ya nadie puede decir lo que piensa, sobre todo si está alineada a las convicciones eternas y bíblicas que hemos aprendido en la palabra de Dios, porque todo mundo quiere, como dicen ahora, funarte. Y eso ha llevado también una especie de pasividad donde ya nadie quiere estar completamente definido. Pero sabes, Dios no quiere eso. Dios quiere personas que digan: vamos a ir por aquí, mi casa y yo serviremos al Señor. Dios nos llama a estar definidos. Número 2, la segunda cosa que hizo Elías es restauración. Elías tuvo que reparar este altar. El altar debe de ser reparado en nuestro corazón. Y del versículo 23 al 29, tú lo puedes leer ahí en tu casa. Se ponen las reglas del juego en esto que está a punto de suceder. Elías le dice a los profetas de Baal que preparen su altar, pero que no pongan fuego todavía, porque el Dios que enviara el fuego iba a ser el verdadero Dios. Yo sé que algunos conocen la historia. Los profetas de Baal se ponen a invocar a este pseudo Dios, como dije, se hieren, gritan, entran en una especie de éxtasis pagano. Y en eso Elías, también un hombre fuerte y con autoridad, pero también se empieza a burlar de estos hombres diciendo: ¿dónde está su Dios? A ver, por más que andan haciendo todas estas payasadas, ¿dónde está su Dios? ¿Será que se habrá ido? ¿Andará por el camino? ¿O será que está dormido? Y cuando estos hombres terminan su sesión y todo este rollo que andaban haciendo, entonces Elías entra en escena a hacer lo suyo. Y vamos a leer el versículo 30. Dice: Elías llamó a la gente y les dice: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. Dice que Elías les dijo a las personas, al pueblo: vengan acá a ver esto de lo que es capaz de hacer nuestro Dios. El pueblo se acercó y comenzó Elías a reparar el altar. Quiero decirte, el único que puede reparar, restaurar, sanar el altar de nuestro corazón es el Espíritu Santo. Pero reparar un altar es una acción profética de nuestra parte. Es la decisión que tú y yo en algún punto debemos de tomar, de decir: Señor, ya no quiero seguir así. Te necesito. Necesito que algo transforme mi vida. Es el deseo de reparar el altar. Yo sé que lo pone el Espíritu Santo, como cuando el hijo pródigo andaba, y dice la palabra que andaba comiendo con los cerdos y en algún momento entró en sí y quiso volver al Padre. Ese volver en sí es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Yo no sé si alguien aquí alguna vez tal vez se ha alejado del Señor, se ha apagado su vida espiritual y por algún momento dice: necesito volver a esos tiempos. ¿Alguien ha dicho alguna vez eso? Necesito volver al primer amor. ¿Alguien ha dicho alguna vez eso? Ese deseo Dios lo pone en nosotros, pero hay una acción de nuestra parte, esta decisión de decir: necesito cambiar, necesito hacer las cosas diferentes. Elías hizo 7 cosas para reparar el altar. Convocó al pueblo, puso 12 piedras en este lugar, una por cada tribu del pueblo de Israel. Hizo una zanja, echó leña en este lugar, y no solamente echó leña, tenía que superar el grado de dificultad, y dice que echó 3 veces agua. Entonces esta zanja estaba con leña y empapada en agua. Y en ese momento Elías ora y Dios responde y desciende fuego. ¿Sabes? Hay cosas que necesitan pasar cuando reparamos el altar. Y a veces, quiero decirte también esto, a veces los problemas,
las enfermedades, las pérdidas o situaciones difíciles aún son usadas por Dios para traernos a Él, porque Él nunca deja de buscarnos, amado. Esa es una buena noticia para ti y para mí. Aunque a veces andemos perdidos, Él jamás deja de buscarte. Y todas esas situaciones que a veces puedes estar pasando es una oportunidad para Dios atraerte a ti. Entonces vemos que Elías confrontó, luego tuvo que tener esta acción a la cual tú y yo somos llamados a tomar la acción de desear transformar y cambiar nuestras vidas, que las cosas cambien, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Y la tercera cosa, que Dios respondió a esto. Dios respondió y fue la respuesta. Dios envió el fuego sobre lo rendido. Interesante. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Cuántos han orado por avivamiento a su iglesia, a su ciudad, a su familia? Todos deseamos eso, lo oramos. Pero qué interesante que Dios solamente enviará fuego cuando hay un altar rendido a Él. ¿Será que el altar de nuestros corazones está rendido para recibir ese fuego del Señor? Fíjate lo que dice versículo 36 y 37. Dice: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Aquí Elías reconoce que Dios es el Dios verdadero y le exalta solo a aquel que es digno de ser exaltado. Declara su misericordia y pide que haga volver el corazón del pueblo a Él. Fíjate lo que dice el versículo 38. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Aquí hubo un milagro increíble. Si no aseguramos reparar nuestro altar, Dios no enviará el fuego. Pero si lo hacemos, amado, quiero decirte esto: si lo hacemos, Dios enviará fuego a tu vida. Necesitamos la iniciativa y necesitamos dar pasos hacia esa reparación, pero Dios va a enviar ese fuego que tú anhelas. Pero lo peor que podemos hacer es quedarnos a la orilla. Lo peor que puedes hacer es quedarte a la orilla pensando si debes de entregarte o no, y porque eso crea una especie de vacuna para el evangelio, donde podemos estar tal vez por mucho tiempo escuchando su palabra en un contexto como este, pero no ver resultados que tú quisieras porque no decides rendir tu vida por completo. ¿Tiene sentido? Fíjate lo que dice el versículo 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron en rostro y exclamaron: el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Claro. Imagínate ver caer fuego del cielo. ¿Cuántos de los que están aquí dirían: yo repararía el altar si ahorita viera caer fuego del cielo? Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: bienaventurados los que sin ver creen. Quizás nosotros no veamos fuego físico descender hoy en día, pero tal vez veremos restauraciones suceder a nuestro alrededor, relaciones ser sanadas. Tal vez veremos milagros de sanidad actuando alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en tu familia, en tu vida personal. Todos veremos ese fuego ardiendo en nuestro corazón, donde una iglesia se levanta y cumple el propósito para el cual Dios le llamó cuando decidimos reparar nuestro altar. Yo quiero animarte, amado. No te distraigas, no vivas a las orillas. ¿Me permites decirte esto? No seas mediocre en tu caminar y en el servicio al Señor. Las broncas se las queda Jeremy. Yo les puedo decir lo que quieran este domingo.
Ya el domingo que viene yo me aclara lo que. Pero amado, no seas una iglesia, no seas alguien que solo usa la iglesia para sus propios fines, pero que no la ama y que no la sirve. He visto por muchos años, y lo digo con tristeza, personas que solo se acercan a la comunidad, a la congregación, a la iglesia en los momentos difíciles de su vida. Y como decía hace un momento, Dios los utiliza esos momentos para traernos a Él. Pero lo que me da tristeza es que solo en esos momentos todo lo resuelve el Señor, les ayuda y los dejamos de ver por algún tiempo. Amado, no seamos esas personas que solo usamos a la iglesia para nuestros propios fines. Métete de lleno, busca al Señor, entrégate, porque eso hará que tu corazón vuelva a encenderse con el fuego de Dios. Este pasaje también nos enseña algo muy interesante, que cosas sobrenaturales no cambian el corazón. El pueblo de Israel vio milagros tremendos, sin embargo, muchos de ellos volvieron a los mismos caminos alejados de Dios con el tiempo. Y no me malentiendas, amo ver milagros, amo ver el mover del Espíritu Santo, pero lo que cambiará tu vida, amado, es que decidas ya no vacilar entre dos pensamientos y te definas por Dios. Necesitamos ver esto como una cuestión de vida o muerte. Nos muestra que debemos de tratar el pecado como es, no con pasividad, y que los tonos grises nos van a mantener indefinidos. Quiero terminar con lo siguiente: camina con el Señor, cree en su palabra y te prometo que Él no te va a soltar. Podemos ponernos de pie para orar. Fíjate, a mí me da gusto escuchar a alguien en la iglesia decir lo siguiente: cuando voy a la iglesia me siento muy bien. ¿Cuántos se sienten bien cuando vienen a la iglesia? Es bueno eso, me gusta escucharlo. Pero ¿sabes qué? Me encanta cuando he escuchado a alguien decir mucho más que solamente se siente bien. Cuando voy a la iglesia, allí conocí a Cristo. Él me quebrantó, Él me quebró, me mostró esas cosas que debía entregar a Él y me llevó a rendirlo todo a Él. Yo creo que Dios anhela eso para nosotros. Este no es un lugar para sentirnos solamente mejor, no es solamente para sentirnos mejor, sino es un lugar donde también se puede convertir en un altar donde tú y yo tenemos la oportunidad de entregar al Señor y rendir nuestro corazón por completo. Como decíamos un inicio, en el altar se ofrece algo vivo y muere. Se degollaban estos animales. Eso es una figura de lo que a veces amamos y no queremos soltar. Son esas cosas que amamos y que sabemos que no le agradan a Dios, pero son cosas que nadie puede obligarte a soltar, que de manera voluntaria tú y yo tenemos que traer ante nuestro Señor. Y solamente es cuando el Espíritu Santo te confirma y te convence y te dice: suéltalo, de veras suéltalo, ofrécelo. Eso que amas, eso que está vivo en ti, cuando lo sueltas, realmente experimentamos lo que Dios quiere que experimentemos. Amén. Te invito a cerrar tus ojos conmigo. Señor, gracias, Padre, por esta mañana, por tu presencia en este lugar. Quiero invitarte ahí donde estás, dile: Señor, vamos, dile con tu voz: Señor, hoy hago un altar y rindo esto delante de ti. Ahora quiero que te tomes unos segundos. Le voy a pedir al Espíritu Santo, y pídele tú también, que te muestre algo en tu vida que el día de hoy tú puedas rendir al Señor. Pueden ser una, pueden ser más cosas, pero hoy es un momento donde podemos tomar esa decisión de rendirlo ante nuestro Señor. Gracias, Señor.
Señor, en el nombre de Jesús, oramos por cada persona en este lugar. Te pedimos que les des gracia para soltar lo que estorba. Señor, oramos por una iglesia que se defina. Padre, que viva para ti, que se entregue por completo. Señor, que no vacile entre dos opiniones. Señor, oramos por más de tu Espíritu Santo, por más de tu presencia. Padre, ven como un río, Señor, y arranca las ramas, Señor, lo que está sucio, la basura que hay en nuestra vida, Señor, limpiándola de raíz, Señor, y trayendo el fuego. Señor, hoy tomamos una decisión por seguirte, Padre, por tus caminos y por tu palabra. Hoy escogemos vida, hoy escogemos tu nombre, Señor. Hoy escogemos dejar de vacilar y de caminar contigo, Señor. Oro por cada familia, por cada persona en este lugar y en cada lugar que están conectados a través de internet, Señor. Confírmanos, háblanos, Señor, y llévanos a esa vida que tú anhelas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.